Bien, hermanos, buenos días. Qué gozo, qué alegría verles nuevamente. Gracias al Señor siempre por la oportunidad de estar aquí predicando su palabra. Hermanos, en esta mañana este mensaje está basado en el libro de Segunda de Samuel, el libro segundo de Samuel, en el capítulo 11, versículos 1 al 27. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 1 al 27. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todos los versículos, sino que iremos verso a verso, pasaje a pasaje, explicando, entendiendo un poco acerca de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana acerca de este pasaje. Hermanos, el tema, el título, como ya lo escucharon, responsabilízate de tus acciones delante de Dios. Responsabilízate de tus acciones delante de Dios. En 1982, la empresa Johnson & Johnson enfrentó una crisis que puso en peligro no solo su producto estrella, el Tylenol, sino también la confianza del público en la compañía misma. Varios incidentes de envenenamiento por cianuro en cápsulas de Tylenol resultaron en la muerte de 7 personas en Chicago. La situación era grave, ya que Tylenol era uno de los analgésicos más populares en el mercado. En lugar de intentar minimizar el problema o culpar factores externos, Johnson & Johnson decidió enfrentar la situación de manera frontal. Se retiraron 31 millones de botellas de Tylenol de las estanterías de las farmacias. Y a pesar de que esto significaba una pérdida financiera significativa, la empresa también cooperó con las autoridades en la investigación y lanzó una campaña para advertir al público sobre los peligros. La decisión de esa compañía Johnson & Johnson al enfrentar el problema directamente, en lugar de ignorarlo o encubrirlo, fue crucial. A pesar del enorme costo inicial, la empresa recuperó la confianza del público gracias a su transparencia y responsabilidad. Eventualmente, Tylenol no solo recuperó su posición en el mercado, sino que se convirtió en un caso de estudio sobre cómo manejar crisis corporativa. Esta historia de Johnson & Johnson y Tylenol puede servir como una poderosa analogía para hablar sobre el pecado oculto en nuestras vidas o en nuestra comunidad. Al igual que la empresa que enfrentó una crisis interna devastadora, nosotros también podemos tener enemigos ocultos en nuestro equipo o en nuestro propio corazón. Estos enemigos, como el pecado, pueden estar envenenando nuestra relación con Dios y con los demás de manera que no son evidentes al principio. Ignorarlos o intentar encubrirlos, ocultarlos, se agrava más la situación. La respuesta de esta empresa, Johnson & Johnson, nos enseña una lección importante. Debemos confrontar y eliminar estos enemigos ocultos con valentía y transparencia. Esto puede ser doloroso y costoso, pero es necesario para restaurar la integridad y la salud espiritual de nuestro equipo o de nosotros mismos. Así como la empresa recuperó la confianza y salió fortalecida de la crisis, nosotros también podemos experimentar la restauración y el crecimiento espiritual al enfrentar y eliminar el pecado en nuestras vidas. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra relación con Dios, sino que también fortalecemos nuestra relación con los demás, la iglesia, la comunidad de fe. En este pasaje, hermanos, es un contraste de alguien que, a diferencia de esta empresa, Johnson & Johnson, no quiso hacerse responsable de sus acciones que lo llevaron a decaer él mismo y afectar o llevar a la muerte incluso a otros. Hermanos, y es que los israelitas en este tiempo habían clamado por un rey para poder ser como las naciones paganas a todo a su alrededor.
Y Dios había respondido levantando a un hombre llamado Saúl. Por desgracia, Saúl no era fiel al Señor y por lo tanto no era fiel al pueblo del Señor. Cuando se negó a arrepentirse, Dios rechazó y eligió a un nuevo gobernante para Israel. Este hombre era David. Y aunque sería el segundo rey de Israel, sería el primer rey que seguiría el propio corazón de Dios. El Señor mismo dijo de él: he hallado un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Eso lo puede ver en Hechos capítulo 13, versículo 22. Sin embargo, David fue también un gran pecador. Poco después de ascender al trono, cometió adulterio y asesinato y luego trató de encubrir todo esto. Y esto plantea la pregunta obvia, hermanos: ¿cómo puede un asesino adúltero ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Esta es la gran pregunta de la vida de David y por supuesto también de nuestra vida, de la vida de todo cristiano. ¿Cómo puede una persona impía, como lo somos cada uno de nosotros, ser vista por Dios como fiel? En el libro de Segunda de Samuel aprendemos algunas verdades preciosas sobre el carácter de Dios y vemos su gran fidelidad al cumplir su promesa. Y al presenciar estos acontecimientos de la vida del rey David, aprendemos de su ejemplo lo que realmente significa ser una persona conforme al corazón de Dios. Y con respecto al libro de donde estudiaremos este pasaje, el primero y segundo libro se consideran uno solo al principio en los manuscritos hebreos, pero posteriormente se dividieron según la versión griega de la Biblia conocida como la Septuaginta. Los libros examinan principalmente la vida de Samuel en Primera de Samuel, en Saúl, la vida de Saúl en el segundo libro también, y obviamente la vida del rey David. También las dos naciones más hostiles, las que peleaban contra Israel, eran los amonitas y los filisteos. Los amonitas eran descendientes de Lot. Más adelante veremos algo acerca de ellos. Uno de los temas se centra en los efectos personales y nacionales del pecado. La desobediencia de Saúl provocó el juicio del Señor y fue rechazado como rey de Israel. Además, aunque David fue perdonado por su pecado de adulterio y asesinato, tras su confesión en Segunda de Samuel, en el siguiente capítulo 12, aún así sufrió las inevitables y devastadoras consecuencias de su pecado. Hermanos, en este pasaje encontraremos cuatro acciones de pecado que desagradan a Dios con el propósito de confesarlo de inmediato. Cuatro acciones de pecado que desagradan a Dios. Y son acciones, hermanos, de un creyente. ¿Cuál es el propósito? Para que los confesemos y aprendamos. El bosquejo, hermanos, pues nos lleva a cuatro acciones. La primera acción es exponerse al pecado. Esto incluye, pues, nos lleva al ocio. Esto nos lleva a permitir el pecado. Una segunda acción es permanecer en el pecado. Esto nos conduce a manipular el pecado. Esto nos conduce a engañar por el pecado. Una tercera acción es insistir en el pecado. Insistimos en el pecado, hermanos, cuando voluntariamente y conscientemente pecamos. Y también insistimos en el pecado cuando somos indiferentes al pecado. Y una cuarta acción que aprenderemos es encubrir el pecado. Esto nos lleva a vivir en él y nos lleva a esforzarnos por ocultar el pecado. Nuevamente, hermanos, aprenderemos cuatro acciones de pecado que desagradan a Dios con el propósito de confesarlo inmediatamente. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 27. Vean ahí, hermanos, en el primer versículo, en los primeros versículos, vemos la primera acción: exponerse al pecado. Una acción que nos lleva como creyentes a exponernos al pecado es el ocio, el no hacer nada, el ocio.
Ve ahí versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, es importante que usted en esta historia vea los detalles, interesantes detalles que nos da el escritor para que entendamos un poco más y tengamos mejor comprensión acerca de la historia. El contexto de este versículo, hermanos, son los capítulos anteriores, el capítulo 9, donde David extendió su misericordia a Mefiboset. Y también en el capítulo 10 se enteró que el rey de los amonitas había muerto, y David envió embajadores para expresar sus condolencias como gesto de buena voluntad. Pero esto fue tratado con desprecio cuando los amonitas deshonraron a los embajadores y los enviaron de regreso a casa avergonzados. Como consecuencia, estalló la guerra entre los amonitas e Israel. Dice ese pasaje: en el tiempo, o aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. La razón por la que salían a la guerra en esa época, hermanos, esto es más o menos la primavera, entre los meses de marzo y abril, era porque los caminos eran más fáciles de transitar para las carretas, los caballos, y además habían cosechado todo para ese tiempo, y había comida para las tropas de los ejércitos, y era un tiempo propicio para la batalla. Dice ese pasaje: aconteció el año siguiente. A la vuelta del año sería literalmente, ya que había pasado un año después de la última batalla donde David había participado, donde él había ido a la guerra. Pero el pasaje nos continúa dando detalles diciendo: David envió a Joab. Interesante eso, hermanos. Joab dirigió el ejército y era un asedio contra una ciudad de Rabá, pero David decidió quedarse en casa, en su palacio. En aquella época el rey era el responsable de dirigir a su ejército en la batalla. El lugar de David durante este conflicto era el campo de batalla con sus hombres, no en el tejado de su casa echándose una siesta. No se nos dice por qué David decidió no participar en la batalla, en la lucha, pero en cierta manera estaba aludiendo a sus responsabilidades temporalmente. Y dice el pasaje: pero David se quedó. En otras palabras, David se quedó sentado. Esta falta temporal de diligencia lo condujo a un pecado más grave. Los pueblos de Israel habían pedido a Dios, los israelitas, un rey que los gobernara y que saliera a pelear por ellos, que los defendiera. Puede ver 1 Samuel capítulo 8, versículo 19. Pero David se sentó y envió a Joab. Ese es el detalle que nos da el escritor. Joab era un general de su ejército, según 2 Samuel capítulo 8, versículo 16. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Joab era hijo de la hermana de David, según Primera de Reyes 2:5, Segunda de Samuel 8:16, Primera de Crónicas capítulo 2, versículo 16, dice: y los hijos de Isaí fueron Eliad su primogénito, Abinadab el segundo y Simea el tercero. Los 4 nacieron de Sarbia, hermana de David. Así que había un parentesco ahí, hermanos. Sus siervos, según este versículo, sus siervos, aquí la idea son hombres entrenados para la batalla. Eran los oficiales, estos eran los valientes que iban a las campañas militares de David y jugaban un papel crucial en el establecimiento de su reino. Sus historias se encuentran en 2 de Samuel capítulo 23 y 1 de Crónicas capítulo 11. Y en 2 de Samuel, interesante
que al final del capítulo 23 menciona a Urías Eteo como uno de sus mejores soldados. Para algunos detalles, hermanos. Y la palabra ahí, todo Israel, eran todos los hombres que estaban dispuestos a pelear por el rey David. Entonces, lo que vemos aquí es, hermanos, cuando David se queda en el palacio, en vez de ir a la guerra y acompañar a sus valientes y a su general, es incumplir temporalmente sus responsabilidades. Esto no quiere decir que esto era malo, hermanos. Él tenía entre 45 y 55 años, podría descansar. La Biblia específicamente no da detalles de que esto era malo, ya que él en otras ocasiones se había quedado. En 2 de Samuel 8, versículos 1 al 14, se menciona directamente a David que se quedaba en su casa. Y describe cómo David enviaba a combatir a otros mientras él se ocupaba de otros asuntos. En 2 de Samuel 19:8, después de la rebelión de Absalón, David también se queda en Jerusalén. Por lo tanto, vemos que este asunto, quedarse ahí, no era un asunto de pecado meramente. Pero ¿cuál era la actitud de David en ese momento? Hermanos, y es que cuánto mejor le hubiera sido a David acompañar a las tropas al campo de batalla. La holganacería, hermanos, abre la puerta a las tentaciones. Esto da inicio para que el creyente comience a ser esclavizado por el pecado. Un dicho famoso sobre el ocio es la madre de todos los vicios. El pecado no existe en el vacío. Tiene un lugar en momentos específicos y de maneras específicas. El hecho de que te encuentres en un seminario, o que seas líder, o que creas que estás al 100% siendo bendecido por Dios, no quiere decir que no estés propenso al pecado. Cuando más autosuficientes nos sentimos, más cerca estamos del desastre. En 1 de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así pues, el que piense que está en pie o firme, tenga cuidado de no caer. En contraste a esto, hermanos, en Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Refiriéndose a que cuando hacemos lo que se nos dice que hagamos, es suficiente para nosotros y no hacemos más de lo que deberíamos hacer. Aquellas cosas que están bajo nuestras responsabilidades. Así que, hermanos, el ocio es un problema para cualquiera de nosotros. El segundo que nos lleva, hermanos, que nos lleva a exponernos al pecado es el ocio, es la holgazanería. También, hermanos, exponernos al pecado nos lleva a permitir el pecado. Permitir el pecado. Ve ahí el versículo 2 y 3. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. El hecho ahí que menciona es como un sillón. ¿Se imaginan a David teniendo las posibilidades de distracción que tenemos hoy en día? Simplemente nos echamos en el sillón y comienza el pecado, hermanos, muchas veces. Dice un proverbio de los ancianos: mente desocupada, taller del diablo. La expresión mente desocupada, taller del diablo, significa
una mente ociosa, hermanos, sin ocupaciones o actividades constructivas. Es propensa a pensamientos negativos. El terrado que menciona ahí significa que el palacio o la casa de David estaba más alto que las demás. Esta desocupación lo llevó a realizar varias acciones continuas que lo llevaron a cometer el pecado escandaloso más conocido en las Escrituras. Y decimos escandaloso porque fue expuesto y fue conocido por todos. Permitió el pecado, se quedó allí viéndola, codiciándola, observándola. Fue cautivado por los deseos de sus ojos, según Primera de Juan 2:16. Estas cosas provienen del mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Hermanos, David, si bien es cierto, se quedó ahí, no había ningún problema a descansar. El problema fue el ocio, permitió no cumplir sus responsabilidades. Esto también lo llevó a permitir el pecado en su vida. Lo llevó a dejarse llevar, a dejarse controlar por su carne. El pastor, un maestro que nos enseña en las clases, enseñándonos o dándonos una enseñanza acerca de Proverbios 7, acerca de la mujer adúltera, y nos dijo una frase que nos recuerda esta acción de ver, y decía, y lo cito a él: no podemos evitar la primera mirada, pero sí la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y todas las demás, sin quedarnos ahí. No te quedes pegado ahí, hermano. Voltea. Si bien es cierto, los hombres no pueden evitar, o él no pudo evitar también ver a esa mujer bañándose, y el texto nos dice que era muy hermosa, pero sí podía evitar seguirla viendo, codiciándola, y todo lo demás que vemos en el párrafo lo pudo haber evitado. Al exponerse al pecado, él lo permitió, le agradó y se quedó cegado. Para ver claro, hermanos, basta con cambiar la dirección de la mirada. Y muchas veces tenemos que hacerle así y mirar claramente. Dice el texto ahí, la mujer era muy hermosa. La idea traducida era literalmente de buena apariencia. Algunos dicen que la mujer era muy guapa y la observó. Una mujer que era guapa mientras se bañaba, literalmente. Esta misma frase se usa para Rebeca, que era una mujer muy hermosa en Génesis 24:16, la reina Basti en Esther, Abigail, Tamar, Esther y hasta el del propio David. Era un hombre extremadamente de buen parecer, guapos literalmente. Y dice el texto, y vio una mujer bañándose, y esto es un detalle interesante, ya que es raro que una mujer se esté bañando afuera de la vista del rey. Al parecer subió su balde de agua, porque no creo que había ducha, a la terraza y se bañó ahí. Una aplicación pronta a esto, hermanos, es que debemos cuidar a nuestras esposas, los que estamos casados, discipulándolas y en este sentido cuidándolas a que sean decorosas en su manera de vestir. Y de igual manera, como pastores y líderes, debemos cuidar a nuestras hermanas en Cristo, guiándolas a que puedan aprender a ser castas, prudentes y que se vistan decorosamente, según Tito capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, 9 y 10 dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas. Esto ya se nos explicó abundantemente lo que significa. A Betsabé no le importaba el pudor, quizás ella sabía que el rey estaba ahí, no lo sabemos. No podemos decir que la mujer no es responsable. Claro que sí, muchas mujeres se visten para que las miren. No es para que vean o admiren su belleza, para que las miren.
Y no me refiero a que no se vean hermosas, me refiero a que se visten premeditadamente. De esa manera no sabemos, quizás si ella lo hizo premeditadamente, si lo hace es responsable delante de Dios. Y miren, hermanos, las acciones. David se levantó, se paseó, vio, envió por ella, la tomó, durmió con ella. Esta serie de acciones nos dicen su determinación de querer saciar su lujuria, permitir que su mente, cuerpo y alma sean controlados por sus deseos. Se quedó ahí, permitió el pecado. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tenga cuidado, hermano, no desvíe su mirada a donde no se debe, le puede causar problemas. Betsabé, interesantemente, es un detalle que es la única vez en el pasaje que se menciona su nombre para dar a conocer la conexión que tiene con la realeza, hermanos. Y dice ahí: Elián es el padre de Betsabé. Elián era uno de los ejércitos principales, de los oficiales de David. Y el padre de Elián era Ahitofel, el consejero principal de David. Hermanos, esto nos da a entender que David y Betsabé ya se conocían. Quizás cuando la vio que se estaba bañando, no creo que la haya podido ver que era Betsabé, pero sí nos dice el texto que ya se conocían. Ya David ya la había visto en otras ocasiones, obviamente completamente vestida. Había una relación ahí, y por eso decimos, si hay algún comentarista que menciona esto, dice: quizás esta no fue la primera vez que David y Betsabé tuvieron un amorío. El texto no lo dice, pero eso nos lleva quizás a pensar en esta relación que tienen ellos. La mujer de Urías Eteo, hermanos. Urías significa el Señor es mi salvación. Y estos detalles que les digo en la historia, hermanos, son bien importantes. El siervo que le trae la noticia y le dice: esta es Betsabé, la hija de Elián, esposa de Urías Eteo. En pocas palabras, el siervo le está diciendo a David: mira, lo que estás pensando hacer es pecaminoso delante de Dios. No lo hagas. En otras palabras, le estaba advirtiendo del pecado. Hermanos, es increíble los detalles para enfatizar el pecado de David. ¿Sí? Muchas veces no importa las alarmas o advertencias que tengas cuando has permitido el pecado en tu vida, ya no hay quien te detenga. Y es que hay alarmas, hermanos. Hay alarmas cuando te dicen: cuidado, no hagas eso, no hagas eso. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él mismo tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es atraído por sus propios deseos y seducido, y luego cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando haya madurez, da luz a la muerte. Después que David permitió el pecado llegar a su vida y se enseñoreara de él, se acostó, durmió con ella. Y esto indica claramente, hermanos, que tuvieron relaciones indebidas, ya que a continuación dice que ella quedó encinta, embarazada. Y después de esto dice: se purificó. Posiblemente está indicando que el baño que David había presenciado era la purificación ceremonial que seguía a la menstruación. Aquí, hermanos, algunas traducciones de algunas Biblias nos dan luz. La NBI dice: hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación.
En otra versión, lenguaje actual, dice, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Otra Biblia textual dice, pues acababa de purificarse de su impureza. Este detalle, hermanos, nos hace denotar que la mujer de Urías estaba en un momento fértil para quedar embarazada. Y el hecho de que acabara de tener su menstruación prueba también que David, y no su marido, era el padre del niño. Y esto es claro. Cuando vemos que se entera David, no puede alegar inocencia. Y lo que sigue en el texto nos indica que él tiene que iniciar una serie de acciones que lo llevan a permanecer en el pecado. Y obviamente cuando le dicen estoy encinta, queda completamente amarrado al pecado. Veamos cómo sigue la trama, hermanos, de la historia. Y aquí estamos en un punto alto. Dice el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Y son las únicas palabras que Betsabé dice registradas ahí. Su condición de embarazo es evidente. Y la ley mosaica, hermanos, prescribía la pena de muerte para quienes cometieran adulterio. Tanto el hombre y la mujer debían ser apedreados y muertos por ese acto irresponsable. Versículo 10 de Levíticos 20 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y los dos lo sabían. Sabían muy bien el pecado que habían cometido. Hermanos, interesantemente, ¿por qué Betsabé no corrió? ¿Por qué Betsabé no salió corriendo y dejó sus ropas ahí tiradas? Como lo hizo José. Piensen, reflexionemos en esto. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid, dice ahí, refiriéndose a la idolatría. Hermanos, Dios provee la gracia para que le demos la espalda al pecado. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Para enfatizar el voltear nuestra mirada, el no quedarnos viendo, el no quedarnos parados ahí en el pecado. Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Romanos 13:14 dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si no huimos, hermanos, caeremos. No te confíes en tus propias fuerzas. En este primer párrafo hemos visto la primera acción de pecado que desagrada a Dios, hermanos, con el propósito de que lo confesemos. Y si tú te encuentras en este punto, en algún pecado en el cual estés empezando, hermanos, puedes pedir perdón a Dios, arrepentirte en este momento y no continuar más. Y no estamos hablando específicamente de adulterio, estamos hablando de pecado que nos envuelve y nos quita esa relación con el Señor. Vemos un segundo, hemos visto, hermanos, entonces que el ocio puede ser o llevarnos al pecado. Esta acción también nos puede llevar a permitir el pecado cuando nos exponemos a ella. Bien, veamos un segundo punto, hermanos, un segundo punto. Una segunda acción de pecado de un creyente que desagrada a Dios.
y la segunda acción es permanecer en el pecado. Vea el versículo 6 al 13, versículo 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y salieron Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor y no descendió a su casa. El mal engendra el mal, y un pecado nos lleva a otro pecado. Y esto es una espiral constante, hermanos. Betsabé descubrió que estaba encinta y envió recado al rey. El rey entonces comenzó frenéticamente un esfuerzo para permanecer en su pecado, ya que no deseaba confesarlo, y comienza a manipularlo, hermanos. Y es que permanecer en el pecado nos lleva a manipular el pecado. Dice Proverbios 6, 27 al 29. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. En resumen, el pasaje enfatiza la gravedad del adulterio y las inevitables repercusiones de actuar de manera irresponsable en las relaciones personales. Este relato, hermanos, como lo vimos, David envió a Joab, David envió a alguien a preguntar quién era ella, David envió mensajeros a buscarla, Betsabé envió noticias a David, David envió un mensaje a Joab, Joab envió a Urías, David envió una carta a Urías más adelante dándole instrucciones, y finalmente Joab envía un mensaje a David para informarle. Esto, hermanos, es llamativo. Extravagantemente el verbo enviar no es accidental, hermanos, sino que transmite un aspecto esencial del episodio. Nada se hace directamente, todo se hace de forma indirecta y taimada. Además, en el versículo 6, esta palabra enviar aparece 3 veces y sugiere que se trata de un grupo de 3 personas. David nunca podría haber llevado a cabo todas estas acciones sin la ayuda de Joab y de Betsabé. Y lo podemos ver más adelante todo esto. El pecado casi nunca se comete solo, casi siempre hay 2 personas involucradas. Joab había sido culpable de sangre, y podemos suponer que complacía mucho ver al propio David caer en la misma culpa, y estuvo bastante dispuesto al servicio en ello para continuar siéndole favorable. ¿No les suena algo parecido esto, hermanos? No solo fue que creía haber vivido esto un rey aliado en cosas turbias con un general. Parece que esto es normal. Los gobiernos se alían con los militares para hacer cosas malas. Más adelante Joab, en Primera de Reyes, capítulo 1:7, donde se menciona que Joab se alió con Adonías, uno de los hijos de David, en un intento de usurpar el trono y sacar a David. Es habitual en los que han hecho lo malo desear ser apoyados en ello por otros que hagan lo malo igualmente, en especial por los pecados de los que son inminentes en la profesión de la religión. David después se volvió cuestionable por Joab. Cuando tenía motivos, sabía cómo cuestionar las órdenes del rey, como en los capítulos 19:5 de Segunda de Samuel y en el capítulo 24 también. Estas palabras, Joab tiene la autoridad para llamarle la atención al rey, que no era tan sencillo hacer eso, porque el rey ya daba una orden y lo mataba inmediatamente, pero ya lo tenía en la mano.
siempre ingenioso en la adversidad, David tenía un plan B, hermanos, un plan C, un plan D, un plan F, E, G, ya hasta se me olvidaron las letras del abecedario, porque cuando hay pecado, hermanos, el abecedario no ajusta para los planes, si no lo hemos confesado. Aproximadamente 9 meses más tarde, Betsabé tendría un hijo. Urías estaría embelesado y David sería totalmente inocente. Nadie, ni siquiera el sirviente que había llevado a Betsabé a David, podría probar que el rey era el padre del niño. Con este plan en mente, David envió un mensaje a Joab, ordenándole que hiciera volver a Urías, y así lo hizo. Hermanos, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y cómo estaba la guerra. Obviamente eso era un engaño para llevarlo a su casa, tuviera intimidad con su esposa y que ella pudiera quedar embarazada. Sorprendente. Obviamente Urías no era inocente en el sentido de que, ¿por qué me pregunta estas cosas? Cualquiera le hubiera podido dar noticias de estas. Era un esfuerzo por parecer generoso y apreciar los esfuerzos y la información de Urías. Y le dijo: desciende a tu casa y lava tus pies. La referencia del rey a lava tus pies era una sugerencia para que recibiera la grandiosa hospitalidad de su esposa. Implícitamente era una orden para pasar la noche en intimidad con ella. Para animar el momento, David envió un regalo a ella. Hermanos, realmente David estaba engañado. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Romanos capítulo 6, versículo 2 dice: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Hermanos, aquí Pablo enfatiza que no debemos jugar con la idea de que la gracia de Dios nos permite permanecer en el pecado. La gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir de manera santa, una vida en santidad a Dios. Esto nos lleva, hermanos, a ver que permanecer en el pecado te conduce a engañar. Vea el versículo 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David: ¿no has venido de camino? ¿No has venido de tan largo? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa y comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. ¡Qué cinismo! Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. En este pasaje se puede ver claramente el engaño y la manipulación del pecado en la historia de David. David intenta encubrir el adulterio con Betsabé. Trata de que Urías regrese a su casa y pase la noche con su esposa. Y le dice: ¿no has venido de tan largo? El sentido es: ¿viajaste tan largo y no quieres ir a visitar a tu esposa? Obviamente, hermanos, este hombre, incluso ebrio, es más sensato y más leal que el propio David. Aquí el ejemplo no es David, sino este hombre siendo leal a su rey y siendo leal a Dios, porque él dice: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Hermanos, y esto debió ser un golpe fuerte a David, porque él era un soldado. Él sabía de dar órdenes, de recibir órdenes y de mantenerse firme entre las órdenes. Ser un hombre recto, honrado y cumplir lo que les había dicho. Esto debió golpear el corazón de David, pero no fue así. Ya estaba cegado, ya estaba
turbado, ya estaba rodeado de pecado, fue indiferente a David. Hermanos, en este segundo párrafo hemos visto la segunda acción de pecado que desagrada a Dios con el propósito de confesarlo. Si decimos que no tenemos pecado, o nosotros mismos nos engañamos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Realmente este pasaje resalta la importancia de conocer nuestra condición pecaminosa y el peligro de engañarnos a nosotros mismos al pensar que no necesitamos arrepentirnos. Permanecer en el pecado y negarlo solo nos aleja de la verdad, de la gracia de Dios. Hermanos, hemos visto que exponernos al pecado nos lleva muchas veces al ocio. Exponernos al pecado nos lleva a permitir el pecado. Permanecer en el pecado es una segunda acción que nos muestra este pasaje y que nos puede llevar a conducir, a manipular el pecado. También nos puede llevar a engañar por el mismo pecado. La tercera acción, hermanos, en el pecado de una acción de pecado que desagrada a Dios es insistir en el pecado. Insistir en el pecado. Esta acción que desagrada a Dios, hermanos, es que insistimos muchas veces en el pecado voluntariamente y conscientemente. Vea el versículo 14 al 18. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así pues, que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Entonces David envió a Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey te comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías eteo es muerto. Fue pues el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros los hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero flecheros tiraron contra los siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías el eteo. Para mostrar cuán insensible se había vuelto David, hermanos, envió carta que planeaba la muerte de Urías por él mismo. El plan que sugería era poner a David al frente de una intensa batalla y luego retirarse para que lo mataran. Desde el momento en que David decide enviar a Urías al frente de la batalla, está llevando a cabo un plan deliberado para eliminarlo. Esto muestra una voluntad consciente de continuar en el pecado en lugar de evitarlo. Esto no fue un error accidental, hermanos. Hebreos 10, 26, 28 dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ve el versículo 17. Saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos y murió. Y este es el énfasis, hermanos. Lo que quería escuchar David, que su plan se había hecho realidad, su plan X. Una vez que David comenzó su esfuerzo por encubrir su pecado, cada paso era inevitable y consciente. Primero la lujuria, luego el adulterio, después el engaño y por último, finalmente, el asesinato. Y Joab, su general, encubiertamente, entre mensajes ahí encubiertos, le manda a decir: Urías Eteo murió. No querían que supiera, ni siquiera el siervo que enviaba, todas estas artimañas conscientes de David. Insiste en el pecado voluntariamente. Hermanos, esto muchas veces se vuelve parte de nuestra vida. Insistir en el pecado voluntariamente se vuelve parte de nuestra piel, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos. Nos lleva una y otra vez a continuar en eso. Hermanos, no sigamos siendo insistentes en el pecado. Debemos confesarlo. Y si tú estás en este punto todavía, hermanos, todavía insistiendo en el pecado, todavía puedes confesarlo, todavía puedes detenerte, todavía puedes parar, poner un alto a tu pecado. Mateo 26, 14 al 16, vemos un claro ejemplo de Judas. Judas Iscariote traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y a pesar de las advertencias y la cercanía a Jesús, persistió en su traición hacia él. Y hermanos, eso es lo que hacemos. Persistimos en traicionar y pecar contra Dios. Hermanos, y al insistir en el pecado, esto nos lleva a ser indiferentes al pecado. Se nos hacen callos, en otras palabras. No sentimos que eso sea malo. Versículo 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te la rindas, y tú aliéntale. A lo largo del pasaje, David parece desconectado de las consecuencias de sus acciones. No muestra preocupación por la vida de Urías, ni por el impacto que su decisión tendrá en otros soldados. Esta frialdad es un signo de cómo el pecado puede endurecer el corazón y te puede hacer indiferente. Hermanos, la evasión de la responsabilidad. David anticipa que Joab podría cuestionar su decisión y le instruye cómo responder. Y esto indica que David es consciente de la inmoralidad de su acción, pero elige seguir delante de todos modos, lo que refleja una indiferencia al pecado. La espada consume, la espada mata. Tarde o temprano iban a morir. Se volvió indiferente. Apocalipsis 3:15 dice: hermanos, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero cuando tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este pasaje enfatiza, hermanos, la peligrosidad de la indiferencia espiritual y la falta de compromiso en una vida cristiana. Y estas son acciones que nos llevan cada día más a la muerte espiritual. Y vemos una última acción, hermanos, una última acción: encubrir el pecado. Encubrir el pecado. Encubres el pecado, te lleva a vivir en el pecado. Cuando lo encubres, vives en él. Vives en él. Ve el 26 y 27.
oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Cuando Urías había muerto, no tendría David ningún tipo de responsabilidad delante de cualquier persona. Pero se había olvidado que desde los balcones celestiales lo estaban observando, lo estaban vigilando. Después de Betsabé guardarle luto a Urías, David hizo que fuera su mujer, la llevó a su casa y les nació obviamente el fruto de su pecado. El pecado de ellos fue un hijo. Perdón, hermanos, no digo que los hijos son pecado, sino ese fue la consecuencia de lo que David quiso tapar, un hijo. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este versículo, hermanos, enfatiza que aquellos que han nacido de Dios no deben permanecer en el pecado, ya que su nueva naturaleza les impulsa a vivir de acuerdo a los principios divinos. Romanos 6:1-2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puedes, hermano, consentir con el pecado y hacerlo una forma de vivir en tu vida. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, encubrir el pecado nos lleva también a esforzarnos por ocultar el pecado. Dice el versículo 27 al final: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Desagradable. Le causó a Dios desagrado, literalmente fue malo ante los ojos de Jehová. Este es un final despreciable para este pasaje. David había cubierto con éxito sus pecados y los había escondido de los ojos de los hombres, pero le era imposible cubrir sus pecados de los ojos de Dios. Los efectos de la maldad de David serían profundos y de largo alcance. Vemos el carácter de Dios, hermanos. Él conoce todo, está en todo lugar. Sus ojos están sobre ti, Él estará allí, no importa dónde estés o lo que estés pensando, diciendo, haciendo. El propio David decía esto: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? A otros les podemos esconder nuestro pecado, pero no a Dios. Podemos insistir, podemos hacer un esfuerzo por esconder el pecado. El pecado puede ser agradable a la carne, pero a los ojos de Dios desagradable. David buscaba esconder su buena reputación, pero Dios le exigía integridad, santidad. Algunos de ustedes están a punto de tomar una decisión enormemente insensata, precipitándose en una situación que saben que no deben tocar. Puede ser una aventura adúltera, puede ser pornografía, puede ser una trampa en la escuela o prácticas comerciales deshonestas, o un rencor que has estado guardando y que está consumiendo tu corazón y que te has vuelto insensible a eso. ¿No lo ves todavía? Sea lo que sea, necesitas, hermano, saber que los susurros del pecado que te prometen gozo, alegría, son mentiras, y que al final de ese camino es el desastre. Como dijo John Owen: mata el pecado o él te matará a ti. Hay maldad en el corazón. Realmente, cuando ya comienzas a maquinar acciones de pecado, y aunque a veces creamos que son justificadas, si no se hacen de la manera correcta, son pecados deliberados.
Esas cosas las aborrece Jehová, como dice Proverbios 6, 16 al 19. Y se los leeré, hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. David estaba en todos estos pecados. ¿Y tú? Hay algo que está delante de los ojos de Dios que aborrece Él, hermano, y tú estás insistiendo en ello. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lucas 12:2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Este podría haber sido el final de la historia. Es cierto que David había quebrantado al menos 3 de los mandamientos básicos que Dios había dado a Israel para relacionarse con Dios y con sus semejantes. Había codiciado a la mujer de otro hombre, había cometido adulterio, había matado. Sin embargo, ¿quién puede juzgar al juez? ¿Quién puede cuestionar las acciones del rey? La respuesta llega en el versículo final, y hermoso, hermanos, hermoso eso. Era cierto que David había quebrantado al menos estos mandamientos. Y estas palabras de Dios, con las palabras que sugiere que nadie está por encima de la ley de Dios, ni el rey, ni los pastores, ni los líderes, ni ninguno de nosotros, hermanos, está por encima de la palabra de Dios. Confesemos nuestros pecados. La respuesta a esto es confiar que Dios está viendo todo esto. Y el contraste a desagradable, hermanos, es ser agradables al Señor. El Señor nos llama a confesar nuestros pecados. Dios quiere que su pueblo se abstenga de comportamientos pecaminosos, de acciones pecaminosas, pero también sabe que somos pecadores por nacimiento. Nacer de nuevo en la familia de Cristo no significa que nunca volveremos a pecar. Como escribe Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios es un Dios lleno de misericordia. Acércate a Él. Éxodo 34:6 nos dice el carácter de Dios, y todo Él está lleno de misericordia. Dice: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en su misericordia y verdad, que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto nos recuerda la necesidad de un Salvador, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo para nuestra santificación. No importa cuánto nos esforcemos, necesitamos la gracia salvadora. Debemos resolver evitar lo que nos tienta a pecar y escoger obedecer la palabra. Dios permitió a David un hijo en 2 de Samuel capítulo 7. Un hijo que vendría a establecer un reino eterno. Un hijo conforme a su corazón. Uno que haría lo que Dios le había mandado. A diferencia de David, él no tendría pecado. Uno que a pesar de las tentaciones no sucumbiría ante ellas. Uno que obedecería cada letra de la ley y la recordaría a cada uno de nosotros todos los días. Uno que él mismo es la palabra de Dios. Debes conocer al Rey por excelencia y sin pecado, el Hijo de David, a Jesús, el cual te está llamando, y Él quiere gobernar tu vida, y Él quiere que seas parte de este reino eterno. Hermanos, hemos visto 4 acciones de pecado de un creyente que nos invitan, o con el propósito, hermanos,
que lo confesemos, porque estas cosas desagradan a Dios, pero hagámoslo de inmediato, urgentemente. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, perdonador. Señor, que tu gracia nos envuelva. Y sabemos que así es, Señor, según el Salmo 69, Señor. Dice que tus misericordias, Padre, nos rodean, Señor. Estamos rodeados por tu perdón, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a no exponernos al pecado. Ayúdanos, Señor, a no permanecer en el pecado. Ayúdanos, Señor, a no insistir en el pecado. Y ayúdanos, Señor, a no encubrir el pecado en nuestras vidas. Mi Dios, somos pecadores, pero sabemos que Jesucristo nos ha dado la victoria sobre el pecado. Él murió en una cruz. Él venció el pecado y nos limpia de todo pecado. Gracias, mi Dios, por tu amor misericordioso. Gracias por esa oportunidad, Señor, de invitarnos a buscarte a ti y a reconocer, Señor, que te necesitamos a ti, Padre, para no morir en el pecado, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser santos. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas conforme a tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Hermanitos, Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Dios guarde sus vidas. Que el Señor pueda guiarles a permanecer en santidad. Bendiciones.